Bueno, en parte porque Tito Gil está inspirado en un personaje real. No sé si lo has leído por ahí, pero está inspirado en un personaje real, Ernesto Gil, que acaba de cumplir 86 años y yo lo conocí en 1970, somos muy amigos y tiene una voz maravillosa, ¿no? Y luego tiene un amor al arte incondicional, ¿no? Y desinteresado. El éxito le da igual, las cuestiones de materiales también le es lo mismo, ¿no? Solamente es un amor desinteresado completamente al arte, como un adolescente que se enamora o como un adolescente que escribe sus primeros versos. Y entonces, como está inspirado en él, pues de ahí que aparezca el teatro. Pero viene por el Tito real, ¿no? De ahí viene el teatro. Y luego porque yo fui durante 18 años profesor en la Escuela de Arte Dramático en Madrid. Y de manera que para mí el teatro es algo muy cercano y muy querido. Es que, bueno, por ejemplo, Tito Gil no conoce el amor prácticamente. De algún modo ha fracasado en el amor, ¿no? Si la palabra es fracaso, ¿no? Y al revés, quiero decir que no ha conocido el amor, más que no ha fracasado en el amor, ¿no? Y en cuanto a Paula, ha conocido el amor, bien o mal, pero lo ha conocido, pero el arte no, el arte es algo por conocer, ¿no? Entonces son dos vidas en cierto modo fracasadas, ¿no? Porque no se han cumplido los sueños que tenían en su juventud. Hoy el éxito está sobrevalorado. Bueno, siempre ha sido importante el éxito, para que nos vamos a... Y el éxito no es malo, ni mucho menos. El problema es cuando efectivamente se hacen las cosas con vistas al éxito y con vistas al dinero, ¿no? Y esto es una cosa que pervierte o puede pervertir, ¿no? Al artista no al corredor de bolsa ni a nada de esto, pero probablemente a un artista sí, ¿no? Y el éxito es una droga adictiva porque hoy es relativamente fácil de conseguir, basta salir en la televisión, basta, en fin, tener tus momentos de gloria, pero luego el éxito desaparece, también a veces es efímero, y entonces es el que conoce el éxito luego no sabe vivir sin él, ¿no? No sabe prescindir de él. Y entonces desde Instagram o desde Facebook o desde Twitter hacen muchos aspavientos y cucamonas, ¿no? Para llamar la atención y no ser olvidados. Que además parece que el fracaso bueno, es algo maldito, ¿no? Y es algo efectivamente de perdedores, en el mal sentido de la palabra. Es como dice Trump, que el que ha perdido, los perdedores es porque se lo merecen, es porque no valen. Y esto es como la ley de la selva, el que triunfa es el que vale y el que fracasa no lo es, ¿no? Cuando realmente el éxito realmente no depende del logro final, sino del intento. En el intento por hacer algo y por hacer algo noble, algo grande, por luchar por tus sueños, por tus convicciones, ese realmente es el éxito, como Don Quijote, que lo intenta una y otra vez, aunque casi siempre pierde todas las batallas. Bueno, pierde prácticamente todas, sí. Pero de ningún modo le llamaríamos fracasado. El que realmente fracasa es el que no lo intenta. El que no es fiel a sus sueños por cobardía, por pereza, por falta de voluntad, por lo que sea, por comodidad o o porque se habitúa a algo, ¿no? De todas maneras hay dos tipos de personas, ¿no? Los que no le piden a la vida más de lo que la vida puede dar y los que le piden a la vida más de lo que la vida puede darte, ¿no? Y, y esto es así, ¿no? Pero lo normal, vamos, bueno, la gente feliz es la que no le pide a la vida más de lo que la vida puede darte, ¿no? Y luego la gente infeliz es el que le pide a la vida mucho, ¿no? Como Ícaro, que le pide llegar hasta el sol, o los constructores de la Torre de Babel, o cosas así, ¿no? Te están incitando continuamente a comprar más, a consumir más, a ser más, a que tu felicidad dependa de lo que poseas, de tu capacidad adquisitiva, etcétera. Entonces hay una perversión de todo esto, ¿no? Y ser más, y ser más, y ascender, y ser, en fin.
Y sí, pero hay mucho de esto en la publicidad continuamente te incitan a superarte, y también en los libros de autoayuda y todo esto, o sea que sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero es cuestión de tener un poco de lucidez para saber cuáles son tus verdaderos afanes, tus intentos, cómo es tu relación con la vida, tu sana relación con la vida, y entonces defenderte de todas esas agresiones de la publicidad y demás, ¿no? Pues eso no lo sé, la verdad, ¿no? Pero yo desde siempre, desde mi primera novela, ¿no? El Juegos de la Tardía, siempre se ha resaltado, y yo sé que es así, ¿no? Una mirada piadosa sobre mis personajes, o comprensiva, de no juzgarlos, de, bueno, de un poco de comprender, ¿no? Todas las miserias humanas, lo cual no quiere decir que haya lugar para una falta de ética, ¿no? Ni nada de esto. Pero no lo sé. Pero son personajes que ya de entrada a mí me caen bien, ¿no? Y entonces he escrito la novela, bueno, no la he escrito yo, la han escrito los narradores que cuentan, ¿no? Oralmente. Y, y entonces la he escrito con una sonrisa, la he escrito con alegría, y creo que es una novela optimista, una novela en cierto modo luminosa, donde efectivamente no hay malos, no existen los malos, ni existe tampoco la maldad, ¿no? En el sentido expreso del término, y lo que sí puede existir es la melancolía, es el fracaso, es, bueno, tantas cosas, ¿no? como hay en la vida. Pero bueno, pues, pero esa es un poco mi manera de ver a los personajes, en general, ¿eh? Porque tengo novelas como Lluvia Fina o La vida negociable, donde aparecen personajes más sombríos y de mala índole y tal, pero en esta no, en esta es mi otra versión, es la versión bondadosa un poco de la vida, ¿no? Sí, es verdad. Sí, a mí me parece que no voy a decir que una pose, aunque a veces lo es, ¿no? Pero sí es una especie de ensoñación, de sueño que tenemos todos, de retirarse del mundanal ruido y buscar por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido, como es la vida retirada, ¿no? Y, y entonces eso es un tópico que viene desde muy atrás, ¿no? De huir de la ciudad y de todo lo que significa la ciudad, ¿no? Con todas sus luchas, con toda la lucha por el éxito, la ley de la selva, etcétera. Entonces buscar la paz de lo rural, ya la paz. En el mundo rural no existe esa paz, ni existe ese idilio con la naturaleza, ni nada parecido. La vida de un pueblo puede ser tan dura o más que la vida en una ciudad, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, vivir en un pueblo, vivir en una pequeña comunidad tiene también sus ventajas, y bueno, pero hay mucho de romanticismo un poco ñoño, ¿no? En todo esto de volver al contacto con la naturaleza, la vida natural, la vida sencilla. Bueno, vete a un pueblo, verás cómo inmediatamente aparece el monstruo del aburrimiento y del tedio y del no saber qué hacer y de estar hasta las narices, ¿no? Del canto del gallo, de todo este tipo de cosas, ¿no? Es que estamos educados sentimentalmente en el romanticismo, todos, además. En el romanticismo clásico, desde que apareció el romanticismo a finales del siglo XVIII y luego en el siglo XIX, desde que aparece el romanticismo y todas las secuelas del romanticismo que han venido después, porque esa ola que comenzó a final del siglo XVIII no ha cesado todavía, a pesar de que ha tenido sus bajones y sus subidas. Y toda la música pop, todos los boleros, los tangos, los fados, en fin, toda la música melódica es una incitación al amor, al desengaño, al romanticismo un poco ñoño. Y entonces uno se educa sentimentalmente en eso, y, y entonces te enamoras según el modelo que te han dado, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando, cuando era adolescente, que leía Bécquer, leía Neruda, leía Pedro Salinas, leía poesía amorosa, y después de 2 horas de lectura salía y
y me enamoraba de cualquier chica, me enamoraba de esto, me enamoraba de lo otro, porque era un poco porque era obligado, porque querías vivir como en los libros, querías vivir ese modelo, querías ser como los héroes románticos, ¿no? Y entonces a menudo el amor tiene algo de esto, pero bueno, el amor también tiene algo maravilloso, espontáneo, natural, impagable, que todos hemos conocido a menudo en la adolescencia, que nos enamoramos porque sí, ¿no? Y no sabemos de dónde surge esta pasión tan extraordinaria y tan maravillosa, ¿no? Ahí tenemos a Madame Bovary, es el caso más claro, ¿no? Se podían poner otros, donde efectivamente se enamora porque ha leído folletines. Y entonces, según los folletines, entonces, ha idealizado al amado, cualquiera que sea el amado, y luego se encuentra con la dura realidad, ¿no? De un matrimonio aburrido, de que el amor eterno no dura más de 2 años, de que aparece el sinsabor, aparece el desencuentro, aparece el aburrimiento, aparece incluso ciertos reparos, ¿no? Y entonces, bueno, viene la realidad y entonces no sobrevive, porque si el amor no va del romanticismo a una cierta negociación con la vida entre el sentimiento amoroso y lo que es la realidad, si no se llega a otro tipo de complicidades, pues el amor no perdura, claro. Desde siempre lo que ha redimido ha sido la educación y la cultura, desde tiempos inmemoriales, ¿no? La educación, la cultura es algo que te redime de la ignorancia, pero también de la rutina, de la vulgaridad, etcétera, ¿no? Y naturalmente la literatura, entre ellas, claro. La literatura además aporta a la vida algo fundamental hoy día, que es la lentitud, por ejemplo. Entonces, ponerse a leer una novela, supone reencontrarte con la lentitud, reencontrarte con la concentración, porque tienes que concentrarte, reencontrarte con la soledad, porque tienes que estar solo, ¿no? Y reencontrarte con cierto esfuerzo, pero es un esfuerzo placentero. Sobre todo si vences las primeras dificultades, es placentero. Y entonces, desde la soledad, desde la lentitud, desde todo esto que he dicho, es como realmente te reencuentras también a ti mismo. Y entonces el pensamiento encuentra su ritmo, porque es que si no el pensamiento se colapsa cuando vamos a la velocidad con que van los móviles, o con que va la vida hoy día, o con que se sucede la información, se suceden las incitaciones publicitarias, etc. Entonces eso es una cosa que puede llegar a enloquecer a alguien, ¿no? En tanto que de esa manera, retirado en la lentitud gustosa, ¿no? de una historia, de un ensayo, de no importa qué. Entonces, de esa manera, efectivamente, te reencuentras a ti mismo y encuentras tus mejores cualidades. Tus mejores cualidades. Y eso es lo que te enriquece, naturalmente. Eso es lo que te enriquece, el reencuentro con todos esos requisitos para poder encontrar el camino de la lucidez y el camino de la autenticidad y de ser tú mismo y de vivir de primera mano y de redimirte, en definitiva, de la vulgaridad y de la compulsión en la que vivimos hoy día, ¿no? Bueno, yo no tuve libros, quiero decir, bueno, en mi infancia no tuve libros, pero vamos, luego ya en mi adolescencia sí, lo que pasa es que no había en casa libros, ni en casa de mi familia seguía sin haber libros, ya en Madrid. De manera que leí muchas novelas policíacas, muchas novelas del oeste, que se alquilaban por 50 céntimos en un kiosco, aquellos kioscos que había de chuches y demás, ¿no? Y entonces leí mucha morralla, aunque también de vez en cuando caía algún buen libro en mis manos. Pero el libro que realmente cambió mi vida y el libro que yo tenía como un tesoro y como la cosa más preciada del mundo eran las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Que estaba en Bergua, me parece. Y sí, y bueno, y que me parecía que, bueno, no sé si me costó 50 pesetas o por ahí. Entonces yo digo, pero bueno, por 50 pesetas me dan 800 páginas donde vienen las mejores poesías. Entonces me parecía que yo no necesitaba ya más libros,
que con ese me iba a valer ya para siempre. Digo, ya con este libro tengo bastante, como los enamorados de verdad, con la mala tienen suficiente para toda la vida, ¿no? Y ese fue mi primer gran libro. Luego hubo muchos, ¿eh? Por ejemplo, luego también la época del Círculo de Lectores y la época de Sinué egipcio, por ejemplo, de Viento del Este, Viento del Oeste. Bueno, aquellos bestsellers que había, o bestsellers muy dignos, por otro lado, ¿no? Porque Sinué egipcio es una buena novela, que duda cabe, ¿no? Y, en fin, otros muchos, ¿no? Y luego, bueno, poco a poco me fui haciendo un canon y descubriendo la gran literatura. Si quieres lo ponemos entre comillas, pero bueno, la gran literatura, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí fue evolucionando, ¿no? Como lector, claro. Bueno, aparte de los clásicos españoles, por ejemplo, la poesía clásica española, por supuesto el Quijote. Yo el Quijote lo leí muy joven, lo leí con 16 años o por ahí, y no lo leí por el texto, sino por las ilustraciones de Gustavo Doré. Y entonces lo compré por 400 pesetas, que me lo gané como guitarrista, pues yo me dedicaba a tocar la guitarra, y entonces en cuanto tuve 400 pesetas me compré ese libro porque lo veía en el escaparate y quería comprármelo de cualquier manera. Pero para mí el texto no tenía importancia, para mí lo importante eran las ilustraciones de Boré que me encantaban, ¿no? Y entonces leí, para mí el texto ilustraba, y el texto lo que hacía era enriquecer las ilustraciones, ¿no? Luego la novela del 19, por ejemplo. La novela del 19, el placer impagable que he tenido leyéndola, que vamos a decir, Los Miserables, Las Ilusiones Perdidas, Rojo y Negro, Dostoyevsky, Tolstoy, y bueno, Dickens y tantos otros, ¿no? Y luego, por ejemplo, la novela alemana y la novela inglesa. A mí de eso me interesó mucho y lo descubrí incluso antes que la literatura española contemporánea, ¿no? Descubría a Kafka, descubría a Hermann Broch, descubría a muchos, a Robert Musil, etcétera, y luego Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, Scott Fitzgerald. A todos esos los conocí casi antes que leer a Unamuno, a Baruch Azuren. A estos los conocí después, porque además era también una época en que estaba de moda. Quiero decir, lo español no gustaba. Era un poco una mirada un poco papanatas, ¿no? De que parece que había. Pero luego sí, luego me reconcilié naturalmente y leí a Baroja con gran agrado, a Unamuno, a Azurín, a todos estos, y a Galdós, por supuesto, y demás, ¿no? Pero para mí eso fue muy importante, ¿no? Y bueno, y luego tantos otros. Yo recuerdo, por ejemplo, el extranjero de Camus, ¿no? El asombro que sentía al leerlo. Rayuela de Cortázar, 100 años de soledad. Cuando descubrí a Borges, cuando descubrí a Onetti, ¿no? En fin, bueno, Valle Inclán, ¿no? Que siempre, a ese sí lo conocí muy, muy jovencito. Y las sonatas, sobre todo. Pero, claro, y sigo fiel a estos amores de juventud porque son libros imperecederos, claro. Sí, no, claro, efectivamente, cuando uno lee una buena novela dices, joder, me gustaría haber escrito esto, pero bueno, eso está bien, ¿no? Y además te incita a hacerlo mejor, o sea, es una cosa estupenda, ¿no? Pero como se lee en la adolescencia y la juventud, no se vuelve a leer luego. Con esa entrega, con esa inocencia, que puedes estar 7 o 8 horas leyendo hasta que caes rendido de sueño, ¿no? Esos maratones incansables, eso yo, naturalmente luego fue desapareciendo, me fui haciendo además un autor más lento, más selectivo, bueno, todo esto, más tiquismiquis también, y demás, ¿no? Pero es fundamental la capacidad de asombro, claro. Y además no solamente para leer, para escribir, para vivir, ¿no? Esto es muy importante, mantener esta capacidad de asombro que hemos conocido de niños de un modo natural, espontáneo, ¿no? Porque los niños de un modo espontáneo se asombran de todo y porque todos están descubriendo el mundo, ¿no? Y entonces eso lo tenemos que mantener, ¿no? Buñuel se obligaba todos los días a contarse una historia durante media hora para entrenar la imaginación. Igual que alguien va al gimnasio a entrenar los músculos, pues también tenemos que entrenar la capacidad de asombro. Por ejemplo, dos que son las últimas, porque una es Irene Solá, Bailo yo, y Canto yo y la montaña baila, que me ha sorprendido,
que me ha gustado mucho cómo escribe esta chica, jovencita, ¿no? Y escribe estupendamente y fabula muy bien. Ese es un libro que me ha sorprendido y me ha gustado. Y luego el de Ignacio Martínez de Pisón, Castillos de Fuego, que estoy empezando ahora, porque es que me ha sido imposible empezar antes, y lo tenía pendiente y ahora ha llegado el momento y llevo 50, 60 páginas y ya estoy enganchado, ¿no? Y luego poetas y siempre tengo 5 o 6 libros entre manos, nunca tengo un único libro.